Bienvenidos a este quinto vídeo que el canal La Doctrina Social de la Iglesia dedica a la declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En este y en el próximo vídeo vamos a hablar de algunas violaciones graves de la dignidad humana que son denunciadas en la parte final del documento. Si repasamos lo que hemos visto hasta ahora, hemos hablado de la dignidad infinita de la persona humana, del hombre y de la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, para vivir una fraternidad, para vivir en relación unos con otros, con una libertad interior que le permite autodeterminarse, hacerse responsable de su propio crecimiento, y también con el deber de respetar la dignidad de los demás, de cuidar la creación, de vivir respecto a la verdad. Y esto hace que la persona tenga unos derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos que deben ser respetados por todos y que son también la orientación para su propio crecimiento. Vimos también anteriormente que existen muchas situaciones en que la vida de estas personas es una vida indigna. No porque esas personas no tengan esa dignidad que tiene toda persona humana, sino porque las circunstancias les hacen vivir por debajo de ese nivel que reconocemos como dignidad humana. Algunas por causas morales. Hay vidas que son indignas moralmente, de aquellas personas que se cierran sobre sí mismas y se niegan a buscar el bien y la verdad, a respetar los derechos de los otros, a respetar el planeta, y por tanto decimos que han perdido la humanidad, han perdido la sensibilidad ante el bien y el respeto a los otros, y que se ha desdibujado en ellos esa imagen de la dignidad humana. Otras personas se ven sometidas a una vida indigna por las condiciones sociales, porque esa dignidad social, por las desigualdades que hacen que algunos vivan tirados al borde del camino y descartados en la sociedad, hace que su vida no reúna las condiciones propias de una persona humana. Y otras personas se ven amenazadas en su dignidad por su propia condición existencial. Y hemos hablado de una dignidad existencial que no se pierde aunque una persona esté enferma, aunque no haya nacido y esté en el seno de su madre, aunque sea un anciano, aunque tenga una grave discapacidad. Todas estas personas que están en una situación de especial vulnerabilidad deben ser defendidas y debe ser reconocida su dignidad, porque nadie puede negar, por muy débil que sea la condición humana en unas circunstancias, el derecho a la vida, a la dignidad, al respeto que tiene toda persona humana. Por eso concluíamos en el vídeo anterior que estas vidas indignas deben ser liberadas. La propia libertad humana debe ser liberada de los condicionantes que le impiden desarrollarse conforme a la propia dignidad. Y las condiciones de vida de muchas personas deben ser atendidas para que se les devuelva la dignidad que se les ha arrebatado. Por eso el documento habla de algunas violaciones graves de la dignidad humana. Podemos fijarnos en aquellas que tienen que ver con la indignidad moral de las vidas. Y el documento insiste que por muy grave que haya sido el comportamiento de alguien, no se puede aceptar la pena de muerte. No se puede aceptar acabar con la vida de nadie, por mucho que haya hecho daño a otros y que su vida nos parezca indigna moralmente. Nos habla también de la gravedad de la pobreza. Una pobreza en un mundo en el que cada año crece la riqueza y crece igualmente la desigualdad. Porque unos son los que poseen la mayor parte de la riqueza del mundo, mientras otros son despojados y explotados. Y esta condición que tiene que ver ya con el nacimiento en una familia pobre o en una familia rica es un atentado contra la dignidad humana. Como es un atentado contra la dignidad humana la existencia de tantas guerras, en las que hoy se está combatiendo ya una tercera guerra mundial por etapas, que se está cobrando la vida, la mutilación de muchas personas, mayoritariamente civiles. Y ante esto el grito de la Iglesia, de Pablo VI, de Juan Pablo II, del Papa Francisco es: nunca más la guerra. Todo se pierde con la guerra. No estamos de acuerdo con utilizar la violencia y menos aún con utilizarla en nombre de Dios.
Y hay otro lugar donde se pisotea la dignidad humana, que son las fronteras. En las fronteras donde los emigrantes tienen que salir de la pobreza que sufren en sus países y buscar un camino mejor para sus familias mediante el trabajo, se les está negando esa dignidad. Y luego son acogidos como ciudadanos de segunda en los países a los que llegan, negándoseles los derechos que tiene todo trabajador, tratándoseles como ciudadanos de segunda, como que fueran menos personas que los oriundos del país al que llegan, y negándoles los papeles con los que pueden tener garantizados los derechos humanos que les corresponden. Y peor aún cuando se da la situación de trata, cuando son esclavizados niños, mujeres, que son encadenados por otras personas a la trata que les somete a condiciones laborales, a explotación sexual, a utilización para la pornografía, indignas de toda persona humana. Se trata de una violación de la humanidad doble. Por un lado, viola la dignidad de las víctimas, a las que se convierten en instrumentos y objetos para el negocio. Por otro lado, es una indignidad humana de este tipo moral del que ya hemos hablado por parte de los explotadores, que tratan a sus semejantes como mercancías. Y además, hablando de la violencia y de la guerra, existe una nueva forma de violencia, que se da a través de los dispositivos digitales, cuando se convierten en lugar en que se degrada la dignidad del otro y se ofende a su reputación, cuando se crean adicciones, cuando se miente descaradamente, cuando se manipula a la opinión pública, cuando se excita lo peor del ser humano a través de los mensajes que se transmiten en los dispositivos y en las redes. Por eso tenemos que ver que estas violaciones graves de la dignidad humana atentan contra toda persona. Tengan un origen moral o tengan un origen social, tenemos un deber para con las víctimas de estas situaciones. Un deber personal también de cada uno de promocionar nuestra vida, de promocionar nuestra conciencia en favor de una fraternidad y de tender la mano a los que están sufriendo estos atentados contra su dignidad humana.